Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios a través del folleto de la Escuela Sabática. Estamos en un nuevo estudio más donde vamos a comprender cómo funciona el discipulado, cómo funciona el arte de hacer discípulos. Por eso vamos a comenzar este estudio con una oración, como siempre hacemos. Te doy la bienvenida y te invito a que también puedas quedarte hasta el final de este video. Gracias a ti que todos los días apoyas este canal. Gracias por tu apoyo, gracias por tus oraciones y gracias porque Dios siempre es bueno contigo y bueno conmigo. Así que vamos a orar. Señor y Padre, gracias por la oportunidad que nos regalas de abrir la palabra tuya para encontrar esperanza. Queremos que puedas abrir nuestras mentes, nuestros corazones y podamos recibir esta palabra con gozo y alegría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, una de las claves de la iglesia del primer siglo, que así la podemos llamar, normalmente usted puede escuchar que se le dice a la iglesia del primer siglo, a los primeros apóstoles, las primeras personas que comenzaron con la iglesia después que Jesucristo ascendió a los cielos, como la iglesia primitiva. Pero este término, teológicamente hablando, no es muy usado. Por lo tanto, nosotros utilizamos el texto, yo como estudiante de teología nos enseñan a decir la palabra iglesia del primer siglo. Esa es la verdadera expresión. Ahora, la iglesia del primer siglo nos cuenta un sinnúmero de cosas de cómo creció la obra, cómo creció el evangelio en esos tiempos de manera sorprendente. Había tanta influencia entre los hermanos, había tanta fe también, tanto apoyo, tanto compromiso en la obra del Señor, que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 41 de la siguiente manera. Hechos capítulo 2, versículo 41 dice así. Quiero invitarte que puedas abrir tu Biblia ahí donde estás y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Impresionante. En un solo día se bautizaron 3,000 personas. Se añadieron. Este texto nos muestra un poco de quizás alguien que comenzó a escribir y a relatar lo que estaba ocurriendo en esos días. Y escribió este texto de la siguiente manera: los que recibieron su palabra, mira que está contando como una anécdota de lo que estaba pasando. Los que recibieron su palabra, dice la palabra de Dios, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero miren lo que dice el versículo 40. No olvidemos el versículo 40 ni tampoco el versículo 42. Porque si solo leemos el 41 nos vamos a perder de algo muy interesante. El versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y el versículo 42 de Hechos capítulo 2 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces no era casualidad que en esos días el poder del Espíritu Santo se moviera de manera poderosa entre la iglesia del primer siglo, entre la iglesia que comenzó en sus inicios después que Jesús ascendió al cielo. Porque había una unión, había unidad, había coinonía, había confraternidad. Y esto es importante. Saben, quiero narrarles un relato muy corto, pero que es bastante significativo. En el lugar donde me encuentro haciendo mis prácticas, en la iglesia de Montebello, en el grupo Montebello, tenemos un sueño y es ser algún día una iglesia. Pero de manera especial, nosotros después de cada servicio, en la mañana, escuela sabática, culto divino, repaso de la lección antes del culto divino, nosotros después que se acaba el culto divino nos quedamos en coinonía, en confraternidad. Y es hermoso compartir con los hermanos de la iglesia de Montebello. Ellos son maravillosos, ellos son muy importantes para mí. Y saben, de manera especial, ellos siempre hacemos algo todos los sábados. Y es que puedes llevar un almuerzo de traje, puedes llevar bananos, puedes llevar arroz, puedes llevar lenteja y puedes unir todo. Y si unimos todo, cada sábado todos nosotros unimos las cosas y siempre sale un gran banquete. Siempre hay comida y a veces hasta sobra. Porque eso es estar en coinonía.
Eso es estar en confraternidad, pero no solamente con la comida, sino que también podamos tener unión con Dios de manera espiritual. Que solamente nosotros podamos tener un objetivo como iglesia, como grupo. Si estoy hablando para personas que quizás están formando un grupo en la iglesia adventista, si están quizás avanzando en algún proyecto en la iglesia y están desanimados porque no ven los resultados a primeras, no se desanimen. Pídanle a Dios, que el Señor siempre responde y siempre nos ayudará a cumplir los proyectos que son de Él y no son nuestros. Así que es interesante la manera como crece la iglesia, pero los principios de discipulado son también interesantes e importantes para nosotros. Uno de ellos es el principio de la coinonía. También otro principio es el principio de la oración. La oración nunca puede quedar fuera si quieres realmente realizar un discipulado para Dios. Y por supuesto, la comunión con Dios. Es importante todo esto para lograr que en la iglesia haya comunión, haya salvación, haya también personas que se entreguen a Cristo Jesús, y pidámosle a Dios, por supuesto, en este día que nos ayude a cómo realizarlo de la mejor manera. Un retrato de la iglesia del primer siglo era que ellos aplicaban todo lo que predicaban. Muchas veces nosotros hoy predicamos y muy poco aplicamos. Es un error gravísimo. Quizás muchos de nosotros estamos cometiendo ese error. Predicamos todos los días, predicamos aquí, hablamos allá, pero a la hora de la verdad, cuando vamos a aplicar cosas a nuestra vida, no funciona, porque no estamos haciendo lo correcto. Pero ahora, déjame decirte algo. 2 palabras que tú debes tener en cuenta cuando quieres hacer una obra para Dios. Número 1, la enseñanza. Y número 2, la camaradería. ¿Por qué la camaradería y la enseñanza? Porque cuando tú enseñas a una persona de Cristo Jesús por medio de un estudio bíblico, por medio de un sermón, tú necesitas comunicarle la palabra de Dios de una manera organizada. La enseñanza es tan importante, dicen los maestros, que una clase no puede darse así como improvisando. Eso es un orden. Y de la misma manera pasa cuando queremos hablarle a otros de Jesús. Debemos hablar con orden, con prioridad. También debemos hablar con claridad, con elegancia. Y por supuesto, teniendo siempre en nuestra mente la misión más importante, y es que las personas puedan aceptar a Jesús. De manera especial, nosotros encontramos estas características en la iglesia del primer siglo. Ellos siempre pensaban en los demás. Siempre había algo que hacer. Y en una predicación pobre, lo que dice la gente que hacer, pero no cómo hacerlo. Es una predicación pobre la que dice a la gente qué hacer, pero no cómo hacerlo. Aunque leamos libros prácticos, escuchemos sermones que expliquen cómo hacer las cosas, no hay nada mejor que ver a la gente en acción y luego imitarla. Pablo lo sabía y ordenó a sus seguidores a que lo imitaran a él, así como él había imitado a Cristo, según como lo dice 1 Corintios capítulo 11, versículo número 1. Cuando los demás puedan verte a ti y la realidad de tu experiencia con Cristo, esto impactará en ellos también. Muchos hoy buscan hacer grandes cosas para Dios, pero debes iniciar por tener una comunión con Dios, que los demás puedan ver en ti a alguien que realmente está comprometido con Dios, que está conectado con Dios y que el Espíritu Santo está sobre él. Así que en este día yo quiero invitarte que podamos hacer 2 desafíos. El primero es que pienses en alguien en tu vida que desearías que fuera creyente. Ora cada día para que esa persona tenga una experiencia personal con Jesús. Y número 2, el desafío: ¿a quién estás discipulando y conduciendo a una relación con Jesús? Busca maneras de guiar a esa persona a la comunión con otros creyentes. Así que esos son los 2 desafíos. Y si quieres aceptar estos desafíos, si quieres pedirle a Dios que te ayude a ser un discípulo de verdad, te invito a que puedas escribir acá en los comentarios: Señor, yo deseo servirte en tu obra. Y vamos a orar para culminar con este mensaje. Gracias, Dios, por la gran oportunidad que nos regalas de abrir tu palabra y encontrar instrucción que nos pueda servir, Señor, para hacer los mejores sacrificios, las mejores cosas para ti. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a hacer siempre tu voluntad. Ayúdanos a ser fieles misioneros, fieles discípulos de tu obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir estudiando la palabra de Dios. Bendiciones.